Esta noche, si así el Señor lo permite, voy a predicar un mensaje muy contundente. Voy a predicar un mensaje muy pastoral. Un mensaje que espero no extenderme, pero sí espero poderlo confrontar con algunas cosas importantes. Porque es importante que nosotros entendamos los tiempos donde estamos. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia del Señor tiene que estar preparada porque Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado: el Señor viene pronto. Al que tienes al otro lado, dile: el Señor viene pronto. Ahora diga en fe, diga: y yo me voy con Él. ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Que no los oigo. ¿Cuántos se van a ir por el Señor? Muy bien. Entonces, una de las áreas que el Señor me ha permitido desarrollar con mucha fortaleza es el área de la enseñanza. Es el área de la maestría. Me gusta enseñar mucho la Escritura. Y entonces hoy voy a darte una enseñanza. Mira, es importante que podamos entender. Y entonces quiero que me preste mucha atención. Ojo acá. Quiero que me preste mucha atención. Por años, los que hemos estado en la iglesia por muchos años. Yo he estado en la iglesia por 26 años ya. Entonces, en 26 años, casi 30 años que llevo de estar en la iglesia, he escuchado muchas enseñanzas, he escuchado muchos mensajes, he escuchado a muchos predicadores, he escuchado muchos conceptos. Y por supuesto, algunos de ellos son de edificación, muchos de ellos han dicho verdades. Otros han enseñado verdades a medias. Y otros definitivamente sí han enseñado cosas que son erradas. Y entonces la mayoría de nosotros creció, los que venimos caminando con el Señor, crecimos escuchando demasiados conceptos humanos. Mire, hay mucha gente que en las iglesias a veces no me quieren, sobre todo los pastores, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo soy muy bíblico. A mí me gusta escudriñar demasiado la Escritura, y lo que yo digo es lo que está en la Biblia. Y entonces hay gente que por años lo que ha enseñado fue lo que escucharon en otra parte, pero no lo confrontaron con las Escrituras. Hemos crecido a la sombra. Ojo, porque ya voy a entrar. Hemos crecido a la sombra, ¿sabe de qué? De demasiados conceptos humanos dentro de la iglesia. Y entonces dentro de la iglesia ha ido creciendo demasiada tradición. Y entonces el problema que tenemos es que, perdóneme, pero voy a ser muy fuerte con esto, y es que en la iglesia tenemos demasiados analfabetas bíblicos. Lo voy a repetir, es que en la iglesia tenemos demasiados analfabetas bíblicos. Gente, hermano, que no le gusta leer la Biblia. Y entonces dicen los estudiosos que por lo menos usted como creyente debe leerse la Biblia por lo menos una vez al año. Eso quiere decir que si usted tiene 20 años caminando con el Señor, mínimo se ha tenido que haber leído la Biblia 20 veces. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile Y entonces, por supuesto, cuando no somos buenos lectores de la Biblia, terminamos creyendo lo que alguien más nos dice sin confrontarlo con lo que dice la verdad de las Escrituras. Y entonces todavía tenemos gente creyendo hoy, por ejemplo, en los 3 reyes magos. Pero la Biblia no dice que eran 3 ni que eran reyes. Es que, perdóneme, pero lo voy a confrontar. Escúcheme, la Biblia no dice que eran 3 y tampoco dice que eran reyes. Pero evangélicos hoy todavía creen en los 3 reyes magos. ¿Se fueron los amenes? Entonces hay gente que cree que eran 3 porque trajeron oro, incienso y mirra. Pero ahí no dice que eran 3, ahí dice que trajeron 3 elementos como ofrenda. Y entonces trajeron oro porque Jesús era rey. Trajeron incienso porque Jesús era sacerdote. Y trajeron mirra porque Jesús era profeta. Por eso trajeron oro, incienso y mirra. Pero ahí no dice que eran 3, ahí dice que vinieron unos sabios de oriente. Y la palabra en Mateo que se usa como magos es la palabra persa magot, que significa sabios. Entonces los que vinieron fueron unos
sabios que trajeron ¿cuántas ofrendas? 3 clases de ofrenda. Oro porque Jesús era rey, incienso porque Jesús era sacerdote y mirra porque Jesús era profeta. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor por eso? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo estamos prendiendo motores. Y entonces dentro de ese orden de ideas hemos crecido a la sombra de tradiciones religiosas. Y entonces todavía tenemos en la iglesia gente que cree que Cristo viene por la iglesia. No, Cristo no viene por la iglesia. Cristo viene por la novia que está dentro de la iglesia. Ojo acá. Porque la Biblia no dice que el Señor viene por la iglesia. El Señor viene por la novia. Y la novia, ¿dónde está? Dentro de la iglesia. Pero cuando el Señor venga, toda la iglesia no se irá con Él. Pégale un codazo al que tienes al lado y le... Y entonces escúchame, porque escúchame, el que vengas a la iglesia no garantiza que te vayas con Él. Ojo, porque el Señor solo viene, ¿sabe qué? Por los que están aprobados, por los que limpiaron sus vestiduras. Porque el Señor viene sí por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pero esa iglesia es la que el Señor está preparando como novia. Y entonces dentro de esa iglesia está la novia del Cordero, la novia que está esperando el amado. Y cuando el Señor venga por la novia, solo la novia se irá, la que estaba preparada. Pero escúcheme, van a haber creyentes que se van a quedar. Dígale al que tiene al lado. ¿Estamos bien hasta ahí? Y entonces estos son tiempos de estar preparándonos para ir con el Señor. Y entonces, ¿sabe? Si le va a aplaudir, aplauda el nombre del Señor. Entonces escúcheme, como son tiempos de prepararnos para irnos con el Señor, una de las cosas que hoy la iglesia de hoy necesita entender es que son tiempos para estar despiertos espiritualmente. Dígale al que tiene al lado, no te duermas espiritualmente. Al que tienes al otro lado, dile, no te duermas espiritualmente. La iglesia por la que el Señor viene es una iglesia que está despierta. La iglesia que va a ser llena del Espíritu Santo es una iglesia que está despierta. La iglesia que va a entender los últimos tiempos es una iglesia que está despierta. La iglesia llena de poder, de milagros, de unción es una iglesia que está despierta. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile, despiértate. Amén, hermanos. Usted no puede estar dormido. Entonces hay un pasaje que quiero que lea conmigo, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay todos los que trajeron su Biblia, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 7 al 9 inclusive. Todos ahí. Muy bien, vamos a leer lo que dice la Escritura. Y dice la Biblia: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Mire, todos los pastores, hermanos, siempre predican tarde. Sigue diciendo ahí, versículo 8: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Dile al que tienes al lado, no te caigas de la ventana. Al que tienes al otro lado, dile, no te caigas de la ventana. Dice el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándoles les dijo: no os alarméis, pues está vivo, después de haber subido y partido el pan y comido,
habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Levante su mano derecha y diga conmigo: en esta noche la palabra de Dios hablará a mi vida. Esta palabra me confrontará. Esta palabra me ayudará a estar despierto. Y a partir de este día, mi vida nunca más será la misma. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Quiero predicarles el mensaje titulado: no te caigas de la ventana. Dile al que tienes al lado: no te caigas de la ventana. Predícaselo al que tienes atrás, dile: no te caigas de la ventana. Al que tienes al otro lado, dile: no te caigas de la ventana. Busque a 2, a 3, dígale: hey, no te caigas de la ventana. ¿Cuántos no se van a caer de la ventana? Diga conmigo: no me voy a caer de la ventana. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? No nos vamos a caer. Escúcheme. La Biblia de manera intencional nos habla de un joven llamado Eutico, que dice la escritura que por quedarse dormido en una ventana se cayó y terminó como muerto. Dile al que tienes al lado: no te caigas de la ventana. Ahora, lo que me llama la atención es que es impresionante notar que Eutico estaba dormido en medio de una atmósfera poderosa. Porque dice la Biblia con detalles que, número 1, era el primer día de la semana. Entonces, ¿era qué día? Domingo, porque el domingo es el primer día de la semana. El lunes es el primer día laboral de la semana, pero no el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Por eso nos reunimos el domingo, porque le damos el primer día al Señor. Le damos nuestra primicia al Señor. Entonces dice la Biblia que se habían reunido el primer día de la semana, se habían reunido el domingo, era día de culto, era un tiempo de primicia para Dios. Número 2, la Biblia dice que él, Eutico, estaba en medio de ¿quiénes? De los discípulos. Diga conmigo: había discípulos. Y entonces me llama la atención que no dice que había creyentes, dice que había ¿qué? Discípulos, porque ser discípulo es una estatura espiritual. Ojo, porque esto es importante: los creyentes no son discípulos. Los discípulos sí son creyentes, pero los creyentes no son discípulos. Para ser discípulo hay que tener compromiso. Para ser discípulo hay que aprender a morir a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí que no los oigo? Entonces, ojo, mire dónde estaba Eutico. Estaba en medio de un culto donde había gente comprometida con el Señor. Pero dice la Biblia que estaban partiendo ¿qué cosa? El pan. Y el partimiento del pan es la celebración de la cena del Señor. Y la cena del Señor, que tiene pan y vino, representa nuevo pacto. Entonces estaba en una dimensión de pacto donde se estaba recordando la muerte del Señor Jesús. Dice la Biblia que en ese lugar estaba el apóstol Pablo. Diga conmigo: había un apóstol. Había un hombre de Dios. Había una persona que había tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Mire dónde está Eutico. Y dice que Pablo les enseñaba. Entonces había enseñanza, había doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Dice que se alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces había vigilia. ¿A cuánto le gusta la vigilia? Dígale al que tiene al lado: a mí me gustan las vigilias. Y dice la Biblia que ahí habían ¿qué? Muchas lámparas.
lámparas que estaban encendidas y que representan la unción, la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, ojo, ¿dónde estaba Eutico? Y en medio de esa atmósfera profética, Eutico se durmió. Y hay gente dormida en medio de una iglesia llena de poder. Les voy a decir, esta iglesia es una iglesia poderosa. Esta es una iglesia donde se mueve Dios. Esta es una iglesia donde está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta es una iglesia de fuego. Esta es una iglesia de milagros. Esta es una iglesia de poder. Alguien diga amén a eso. Pero escúcheme, hay gente en esta iglesia de poder que están dormidos. Y el que se duerme espiritualmente termina muerto. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: cuidado, te mueres. ¿Aló? Porque Eutico, en medio de una iglesia llena de poder, se murió. ¿Y sabes por qué se murió? Porque se durmió. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: no te duermas. Dile, no te duermas. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, leyendo la escritura, yo me encontré con varias cosas que llamaron mi atención, y es lo que quiero confrontar en tu corazón. Lo primero que me llamó la atención es que la Biblia dice que Eutico era un joven. Diga conmigo, era un joven. Escúcheme, ¿qué era Eutico? ¿Qué era Eutico? Es decir, que Eutico era alguien que todavía no había madurado. La Biblia dice que Eutico era ¿qué? Un joven. Entonces Eutico era alguien que todavía no había madurado. Porque por lo general los jóvenes son inmaduros. Los jóvenes se creen los dueños del mundo. Los jóvenes son desbocados, no miden consecuencias. Los jóvenes son egocéntricos, son acelerados y son irresponsables. ¿Cuántos me están diciendo amén? Entonces, como voy a hablar en aplicación espiritual, cuando la Biblia dice que Eutico era un joven, lo que la Biblia está diciendo es que Eutico era un inmaduro. Y la falta de madurez lo llevó a la muerte. Ojo, porque tu falta de madurez te puede llevar a la muerte. La falta de madurez te lleva a perder lo que tienes. Eutico perdió su vida, pero muchos pierden su matrimonio. Muchos pierden su negocio. Muchos pierden sus trabajos, muchos pierden sus hijos, muchos pierden sus oportunidades, muchos pierden al marido, a la mujer, y algunos pierden la vida eterna porque son gente inmadura dentro de la iglesia. Y escúcheme bien. La gente inmadura es la que más problema da. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: Entonces, los inmaduros son los que se molestan porque no los llamaron. Los inmaduros son los que dicen: me voy de la iglesia porque no me visitaron. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: deja la bobada. Dile: deja la inmadurez. Dile: este es el tiempo de que seas maduro, de que estés comprometido. Este es el tiempo de que dejes de dar problemas. ¿Aló? ¿Están aquí o se me fueron? Entonces diga conmigo: los maduros no dan problemas. Digan: los maduros no les importa lo que suceda en la iglesia. Ellos van a seguir fiel porque ellos no vienen por la gente,
Ellos vienen por Cristo. Ellos vienen por el Señor. Ellos vienen por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la gente madura? ¿Dónde están los maduros que no los oigo? ¿Dónde está la gente madura? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que dile al que tienes al lado, no botes el chupo. ¿Aló? Hay pastores que la hermana Chencha no me saludó. Salúdala tú. Ay, es que la hermana Chencha no me visitó. Ve y la visitas tú. No seas inmaduro. No te vayas de la iglesia por bobadas. No dejes que Satanás te saque del lugar donde Dios te plantó. Es aquí donde vas a crecer. Es aquí donde vas a desarrollarte. Es aquí donde vas a dar fruto para la gloria de Dios. Entonces dile al que tienes al lado, no seas inmaduro. ¿Estamos bien? Entonces lo primero que yo veo es que Eutico era un joven, un inmaduro. Número 2. Lo segundo que yo veo en esta historia es que la Biblia de manera intencional dice que Eutico se cayó de la ventana por quedarse dormido. ¿Por quedarse qué? Dormido. Escúcheme, estos son tiempos de estar despiertos, sobre todo en lo espiritual, porque gente dormida espiritualmente siempre termina muerta en su propósito y en su destino. Jesucristo dijo: velad y orad. ¿Cierto que sí? ¿Qué dijo Jesús? Diga conmigo: velar y orar. ¿Qué es velar? No. ¿Qué es velar? Velar es estar ¿qué? Despierto. Y me llama la atención que Jesús no dijo orad y velar. No, Jesús dijo velar y orar. En otras palabras, no puedes orar si no estás despierto. Si le vas a aplaudir, aplaude el nombre del Señor. Es que escúchame, la oración te conecta con Dios. La oración te introduce en las dimensiones del Señor. Y tú no puedes tener comunión con Dios si estás dormido. Por eso el Señor dice: despiértate y ora, porque si tú estás despierto vas a poder tener relación con Dios. Alguien que aplauda el nombre de Jesús. Dile al que tienes al lado: despiértate. Ahora escúchame, porque lo que viene es una bomba. ¿Sabe qué es lo más curioso de esta historia? Lo más curioso de esta historia es que el nombre Eutico significa prosperidad. Escucha lo que te voy a decir. El nombre Eutico significa prosperidad. Y algunos se han dormido espiritualmente y han terminado muertos por causa de la prosperidad que vino a sus vidas. Porque hay gente que no supo darle manejo a las bendiciones que recibieron, y eso los llevó a la muerte espiritual. Y tú tienes que entender esto: la escasez es una prueba, pero la abundancia es una prueba mayor. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que cuando no tiene nada es fiel, pero cuando Dios los empieza a bendecir se tuercen. Cuando Dios los empieza a bendecir se apartan del Señor. Y la bendición no debe apartarte, la bendición debe consagrarte a Dios. ¡Aló! Es la razón por la cual hay gente a la que Dios no va a prosperar. Porque Dios te conoce tanto que Él sabe que si te da algo te apartas de Él.
Y Dios dice: prefiero tenerte en escasez, pero en mi presencia, que darte abundancia y que te alejes de mí. ¿Aló? Hay gente que la bendición los toca y se tuercen. ¿Sabe qué dice la Biblia, pastora? Que cuando el Señor le llenó la barca de peces a Pedro, ¿sabes qué hizo Pedro? Cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. La abundancia no lo alejó del Señor. La abundancia lo tiró de rodillas, humillado y arrepentido delante de Dios. Yo no sé si alguien me está recibiendo esto. La abundancia te tiene que llevar delante de Dios humillado y arrepentido. Alguien dígame amén. Diga conmigo: la abundancia no me va a apartar del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es triste decirlo, pero muchas veces la bendición ha apartado a muchos de Dios. Cuando no tenían trabajo, venían a todos los cultos y oraban por un trabajo, lloraban por un trabajo, por un negocio. El Señor les dio el trabajo, les dio el negocio y ya no tienen tiempo para venir a culto. La bendición te apartó de Dios. Entonces eso no terminó bendiciéndote, terminó maldiciéndote, porque todo lo que te aparta de Dios es una maldición para tu vida. ¿Aló? Y hay gente que la bendición los ha matado porque han convertido sus bendiciones en ídolos. Convirtieron su negocio en un becerro de oro. ¿Aló? Entonces dile al que tienes al lado: no te duermas con la bendición. Al que tienes al otro lado, dile: no te duermas con la prosperidad. Dile que la prosperidad te mantenga despierto y humillado delante del Señor. Alguien que aplauda el nombre de Cristo. Amén. Que esa bendición que Dios te ha dado, tú la uses para bendecir su reino. Que esa prosperidad que Dios te ha dado no te aparte de Dios, sino que te lleve a ser un inversionista de su reino. Que esa prosperidad te lleve a decirle al pastor, a la pastora: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo dar a la obra de Dios? Porque entre más das, Dios más te va a prosperar. No te duermas, despiértate. Diga conmigo: no me voy a dormir. Lo tercero, ¿cuánto estamos siendo bendecidos? Lo tercero que yo encuentro en esta historia, escúcheme porque esto está muy poderoso. Lo tercero que yo encuentro en esta historia es que la Biblia dice que Eutico estaba en la ventana, pero Jesús es la puerta. Yo voy a repetir esto. Eutico estaba en la ventana, pero Jesús es la puerta. Escúchame, porque le estoy hablando a tu espíritu. Las ventanas generalmente son para ver, pero las puertas son para entrar. Y hay gente que solo ve, pero no entra. Muchos han visto el reino, pero no han entrado en el reino. Están en la ventana, pero no han querido cruzar la puerta. Por eso se duermen y terminan muriendo espiritualmente. Jesús no es tu ventana, Jesús es tu puerta. ¿Alguien puede aplaudir a Jesús en esta noche? Yo no sé cuántos dicen amén a eso, pero
Jesús es la puerta de la salvación. Jesús es la puerta de la bendición. Jesús es la puerta de los milagros. Jesús es la puerta de la sanidad. Yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que entre por mí, ese será salvo. ¡Uf! Diga conmigo, Jesús no es mi ventana. Diga, Él es mi puerta. Dice amén a eso. El Señor no quiere que veas por la puerta. Dios quiere que entres. El Señor no quiere que veas por la ventana. Dios quiere que entres por la puerta. Y esa puerta es Jesucristo de Nazaret. Dios mío. Diga conmigo, Él es mi puerta. En los próximos días no se te van a abrir ventanas, se te van a abrir puertas. Y las puertas que Dios te va a abrir, nadie te las va a poder cerrar. Escúchame lo que te voy a enseñar. Aún cuando traes los diezmos, ¿sabe cómo dice la Reina Valera 60 que leemos aquí? ¿Sabe cómo dice? Que si traes los diezmos, Dios te abrirá las ventanas de los cielos. Pero ¿sabes cómo dice la Nueva Versión Internacional? Que cuando traes los diezmos, Dios te abre las compuertas de los cielos. Dios te quiere abrir puertas. Diga conmigo, Dios me quiere abrir puertas. Diga, Dios me quiere abrir puertas. Alguien tiene que aplaudir esto. Dios me quiere abrir puertas. ¿Cuántos van a creer que Dios les va a abrir puertas? Dios les va a abrir puertas. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, alabaron al Señor a la medianoche. Hubo un terremoto y se abrieron las puertas. Ay, ay, ay. Alguien tiene que creer que Dios va a abrir puertas. 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 Jesús es la puerta. ¿Dónde estaba Éutico? En la ventana. Pero Jesús es. Si Éutico hubiera estado en la puerta, no se hubiera caído. Y hay gente que se cayó porque estaba en la ventana, no en la puerta. Pero dígale al que tiene al lado, yo voy a estar en la puerta. ¿Cuántos aplauden al Señor? En la puerta. Número 4. Voy concluyendo. Número 4. Esto me encanta. Lo cuarto que yo veo en esta historia, la Biblia lo dice, es que dice la Escritura que Éutico fue vencido por el sueño. Mire qué tremendo. Fue vencido por el sueño y terminó cayendo. Así dice. ¿Cuántos alguna vez han peleado con el sueño? ¿Cierto que usted ha peleado con el sueño? ¿Y a cuántos los ha vencido el sueño? Aún a veces usted llega cansado al culto y le da sueño en el culto. No es que le dé sueño al predicador, usted está cansado. Y usted empieza a llamar al predicador. Hace unos años atrás, mi bebé, mi hijo Santiago, hoy tiene 8 años. En ese momento tendría unos 6 meses. Yo venía de una campaña en la ciudad de Bogotá. Había predicado todo el fin de semana, incluido un lunes festivo. Habíamos predicado en más de 16 ocasiones. Yo estaba muy cansado, muy cansado. Yo tenía en ese tiempo, no el carro que tengo ahora, otro carro que tenía, un Megane. Y entonces yo venía con mi esposa. Yo venía manejando, mi esposa venía atrás, mi esposa Leslie con Santiago. Entonces, antes de llegar al lugar donde nosotros radicábamos, que se llama Palo Cabildo, Tolima, llegamos a un lugar que se llama San Felipe. Y de San Felipe a San Sebastián de Mariquita, que ahora vivimos ahí, hay solo 5 minutos. Pero para llegar a Palo Cabildo, donde tengo la iglesia central, por lo menos son unos 40 minutos subiendo. Y es curva, porque queda arriba en la montaña, en la cordillera central. Yo le digo a mi esposa,
Leslie, estoy muy cansado. Mi amor, estoy muy cansado, no doy más. Vamos a quedarnos en Mariquita donde mi suegra y mañana subimos. Entonces mi esposa me dice: no, mi amor, yo tengo que estar mañana en la oficina temprano, por favor, ya estamos cerquita, subamos. Y en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y yo estoy cansado y yo subo así. Y faltando unos 15 minutos para llegar a mi casa, me quedé dormido. Un microsueño, me quedé dormido. Y cuando quisimos reaccionar, me fui contra una casa. La gloria sea Dios, la casa estaba deshabitada, bendito sea el Señor. Pero me fui contra la pared lateral del garaje de la casa. Y la pared, estrellé el carro de frente y la pared se vino encima de nosotros. Afortunadamente no nos pasó nada. Yo me corté un poquito solamente, a Santiago y a mi hija, a mi esposa no le pasó nada, gracias a Dios. Pero me di cuenta que por quedarme dormido puse en riesgo la vida de mi esposa y de mi hijo. Es un peligro que te quedes dormido, porque cuando te quedas dormido muchas cosas se ponen en riesgo. Tú no te puedes dejar vencer por el sueño, porque si tú te duermes, no solo vas a morir tú, va a morir tu casa, porque tú eres la luz espiritual de tu casa. Tú eres la antorcha de tu casa. No te puedes dormir, no te puedes morir espiritualmente. Tú tienes que seguir avanzando, porque todavía tiene que llegar tu papá a Cristo. Todavía tienen que llegar tus hijos a Cristo. Todavía tiene que llegar tu esposo a Cristo, tu esposa a Cristo. Todavía tu mamá tiene que venir a Cristo. Tu abuela tiene que venir a Cristo. Tu familia tiene que venir a Cristo. No te puedes dormir. Dile al que tienes al lado: no te duermas. Dile: no te dejes vencer por el sueño. Y escúcheme bien, porque voy terminando acá. Escúcheme. Una iglesia vencida por el sueño espiritual siempre terminará cayendo. Éutico cayó porque se dejó vencer por el sueño. Y cuando una iglesia se deja vencer por el sueño espiritual, termina cayendo. Termina cayendo en pecado, termina cayendo en desánimo, termina cayendo en tibieza espiritual, porque el sueño espiritual siempre nos hará caer. Escuche revelación. Éutico estaba arriba, pero terminó abajo por causa del sueño. ¿De dónde cayó Éutico, dice la Biblia? ¿De qué parte? Del tercer piso. ¿Cierto que cayó del tercer piso? Y Dios habita en el tercer cielo. Quiere decir entonces que Éutico cayó de una dimensión espiritual. Tú tienes que tener cuidado, tú no te puedes caer. ¿Sabes por qué? Porque Éutico estaba vivo, pero por causa del sueño terminó muerto. Iglesia del Señor, no te duermas, porque tu destino es arriba, no abajo. Tu destino es la vida, no la muerte. No te caigas de la ventana. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Diga conmigo: no me voy a caer de la ventana. Amén. Afortunadamente, Éutico cayó y se mató. Pero afortunadamente, ahí estaba la unción apostólica. Afortunadamente, ahí estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo bajó y abrazó a Éutico, y con la unción apostólica, Éutico fue resucitado. ¡Ay! Y yo no sé cuántos lo reciben, pero en esta iglesia
Hay una unción apostólica que resucita muertos. Hay una unción apostólica que despierta dormidos. Hay una unción apostólica que levanta a los caídos. Alguien que aplauda el nombre de Jesús. Quédese de pie. ¿Qué hizo la unción apostólica? Resucitó al muerto. Dile al que tienes al lado: hoy los muertos van a resucitar. ¿Aló? Si leyeron la Biblia conmigo, dice la Biblia que después que resucitaron al muerto, ¿qué hicieron? Sí, pero antes, ¿qué hicieron? Siguieron con el culto. Y dice que ahora Pablo predicó hasta el alba. ¿Sabes hasta dónde? Hasta el amanecer. Hasta los primeros rayos del sol. Y les garantizo que Eutico no se volvió a dormir. ¿Usted cree que Eutico se iba a volver a dormir? Eutico ya no se volvió a dormir. Se aguantó todo el culto hasta el alba. ¿Sabes qué significa? Hasta el amanecer. ¿Sabes hasta dónde llegaron? Hasta que empezaron los rayos del sol. ¿Y sabes quién es nuestro sol de justicia? Jesucristo. El amanecer significa cuando la venida del Señor va a suceder. En otras palabras, la iglesia que se despertó es la iglesia que va a estar despierta hasta que venga Jesucristo. Y habrá consuelo, como dijo la hermana. Claro que habrá consuelo, porque los que estaban muertos fueron resucitados. Por eso, a partir de este día, nadie en esta iglesia se quedará dormido en la ventana. Nunca más. Estaremos en la puerta. Estaremos despiertos hasta el amanecer, hasta el alba, hasta que Cristo venga. Estaremos despiertos. Levante sus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y dile al Señor: Señor, despiértame. Ahí donde tú estás, vamos, levanta tu adoración. Dile: Señor, despiértame. Dime: Señor, manténme despierto. Dile: Señor, te pido perdón si he sido como Eutico, Señor. Perdóname si he estado en la ventana. Perdóname si me he dejado vencer por el sueño. Perdóname, Señor, si he caído rendido. Perdóname si me dormí, me caí del tercer piso. Perdóname. Yo, a partir de este día, yo profetizo que nunca más me quedaré dormido. Yo profetizo que estaré despierto hasta el alba. Estaré despierto hasta que Cristo venga. Yo soy de la iglesia que está despierta. Yo soy de los que están resucitados. Yo soy de los que están despiertos. Yo no soy de los que se sientan en la ventana, se duermen y se caen. Yo soy de los que están de pie en la ventana, en la puerta, para esperar a venida de Cristo. Yo me levanto. Levante sus manos. Yo me levanto. Dígale: yo me levanto. Yo me levanto. Yo me levanto. Diga: yo estoy despierto. Yo estoy despierto. Yo estoy despierto. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Yo estoy despierto. Esta es una iglesia despierta. Alguien que aplauda. Alguien que aplauda. Yo estoy despierto. Levante sus manos. Oh, la gloria de Dios está aquí. Levanta tus manos. Levanta tus manos. La presencia de Dios está aquí.
La presencia de Dios está aquí. Levanta tus manos. Díselo, iglesia, vamos, despiértate, despiértate, despiértate en la oración. Despiértate en el ayuno. Vamos, iglesia, despiértate en la palabra. Vamos, despiértate, despiértate. Busca la presencia del Señor. Busca la presencia de Dios en ayuno, en oración, en vigilia. Vamos, 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 volvamos a estar despiertos. Saca todo sueño, saca todo sueño. No te dejes vencer por el sueño. No te dejes vencer por el desánimo. Tú no vas a caer en pecado, no vas a caer en tristeza. Vamos, despiértate, despiértate, despiértate. Dios necesita gente despierta. Vamos, vamos, dile, dile, dile. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Levante sus manos. Levante sus manos. Toda la iglesia levante sus manos. Abra su boca y repita conmigo en voz fuerte. Diga conmigo: a partir de este día, yo renuncio a todo sueño espiritual. Yo renuncio a todo adormecimiento espiritual. Se va de mi vida todo aquello que me mantiene dormido espiritualmente. En el nombre de Jesús, no estaré en la ventana. Yo estaré en la puerta. Yo cruzaré la puerta. Cristo es mi puerta. A partir de este día estaré despierto y esperaré hasta que Cristo venga. Esta iglesia no se dormirá. Esta iglesia no será vencida por el sueño. Esta iglesia no caerá. Esta iglesia estará despierta, esperando al Señor Jesucristo. Y los que mueran, los vamos a resucitar. Los que se duerman, los vamos a despertar. Y los que caigan, los vamos a levantar. Esta iglesia está despierta.